Bien, buenas noches. Mi nombre es Geraldine Sánchez y en esta ocasión mi equipo y yo, conformado por Aniel Figueroa, Kiara López y Giancarlo Díaz, expondremos sobre los instrumentos jurídicos internacionales relacionados con el medio ambiente, específicamente la Declaración de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza y la Declaración de Río. Bien, para comenzar, vamos a entender un poco sobre estos instrumentos. Bien. Imaginen una ciudad donde el aire quema los pulmones, donde los niños nacen con plomo en la sangre, donde el río ya no da vida sino enfermedades. Esto no es una distopía futurista, es lo hoy en Perú. Y es precisamente para prevenir tragedias como estas que nacieron los tres pilares del derecho ambiental internacional que hoy analizaremos. El derecho ambiental ha experimentado una evolución extraordinaria en las últimas 5 décadas, marcada por tres hitos históricos que han redefinido nuestra relación con el medio ambiente. En primer lugar, la Declaración de Estocolmo en 1972, que estableció por primera vez el vínculo indisoluble entre protección ambiental y desarrollo humano. En segundo lugar, la Carta Mundial de la Naturaleza en 1982, que reconoció el valor intrínseco de los ecosistemas más allá de su utilidad para el ser humano. En tercer lugar, la Declaración de Río de 1992, que consagró el concepto de desarrollo sostenible como paradigma global. Estos instrumentos representan mucho más que documentos declarativos. Constituyen un marco ético-jurídico que ha transformado profundamente la forma en que los estados regulan sus actividades económicas, los criterios de los tribunales internacionales al resolver conflictos ambientales, los mecanismos de participación ciudadana en decisiones ecológicas y los estándares de responsabilidad empresarial frente al medio ambiente. A lo largo de este análisis examinaremos cada uno de estos instrumentos a través de tres dimensiones fundamentales: su contexto histórico, es decir, qué crisis ambientales motivaron su creación; su importancia jurídica, cómo influyeron en el desarrollo del derecho internacional; y su aplicación concreta, cómo es que se han utilizado para resolver casos reales. En particular, nos centraremos en tres casos emblemáticos. Para la Declaración de Estocolmo, el conflicto entre Hungría y Eslovaquia sobre el proyecto Gapsi-Kovo-Nagimaros, donde la Corte Internacional de Justicia aplicó por primera vez principios de derecho ambiental internacional; para la Carta Mundial de la Naturaleza, el reciente caso de La Oroya ya mencionado, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció estándares históricos sobre responsabilidad estatal en daños ambientales; y para la Declaración de Río, la disputa entre Argentina y Uruguay sobre las plantas de celulosa en 2010, lo cual marcó un precedente clave sobre la evaluación de impacto ambiental transfronterizo. Estos casos evidentemente demuestran que el derecho ambiental no es una abstracción teórica, sino un conjunto de herramientas vitales para prevenir daños irreversibles a los ecosistemas, proteger la salud y calidad de vida de las comunidades, garantizar justicia ambiental para las poblaciones vulnerables y equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad. Al analizar estos instrumentos y sus aplicaciones prácticas, comprenderemos un poco más por qué siguen siendo relevantes en un contexto de crisis climática global y cómo sus principios pueden guiarnos hacia un futuro mucho más sostenible. Saludos cordiales, soy Ángel Figueroa y voy a hablar sobre la Declaración de Estocolmo de 1972. Esa declaración no solo fue el primer esfuerzo serio de la comunidad internacional por abordar los desafíos ambientales desde un enfoque multilateral, sino que también sentó bases éticas y jurídicas para la construcción del derecho ambiental moderno. Esta exposición que está a mi cargo, voy a desarrollar algunas secciones principales como el contexto histórico y político en el que se aprobó la declaración, su importancia jurídica y política y finalmente un caso respecto a su aplicación, que es el caso Gapsícovo-Naguimaros ante la Corte Internacional de Justicia. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al contexto de aprobación, comencemos con que se da un 16 de junio de 1972 como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, celebrada en Estocolmo, Suecia.
entre el 5 y el 16 de junio de ese mismo año. Este evento fue histórico por varias razones. Primero, porque fue la primera conferencia mundial organizada por las Naciones Unidas dedicada exclusivamente a los problemas ambientales. Y segundo, porque marca el inicio de la conciencia ecológica a nivel global. Durante los años 60, la comunidad internacional comenzó a preocuparse seriamente por el impacto ambiental negativo que estaba causando el crecimiento económico acelerado, especialmente en los países industrializados. En esta circunstancia existía una ausencia total de regulación ambiental efectiva, lo cual agravaba muchos problemas de contaminación, destrucción de hábitats, etcétera, pérdida de biodiversidad. Entonces, a raíz de esta preocupación, participaron en esta conferencia 113 países, 19 organizaciones intergubernamentales y más de 400 organizaciones no gubernamentales. Es decir, fue un evento de gran magnitud y alcance y además reunió a científicos, juristas, economistas, diplomáticos, ambientalistas, etcétera, ¿no? Todos ellos unidos por una causa en común que era buscar soluciones al deterioro ambiental del planeta. Siguiente, por favor. En cuanto a temas y tensiones, más que ello, la agenda. La preparación de esta conferencia fue impulsada especialmente por el gobierno de Suecia, que se encontraba muy preocupado por los efectos de la contaminación transfronteriza, es decir, aquella que no se limita a las fronteras nacionales solamente. En 1968, la ONU conformó un comité que diseñó la agenda de temas a tratar. Entre ellos se incluían el uso racional de los recursos naturales, la contaminación de los océanos, el crecimiento urbano acelerado y también que no estaba planificado, y la necesidad de cooperación internacional en los temas ambientales. Sin embargo, esta conferencia no estuvo exenta de tensiones políticas. Por ejemplo, en esta época la Guerra Fría estaba aún vigente y uno de los incidentes más importantes fue el boicot de la Unión Soviética y otros países del bloque socialista, quienes se negaron a participar en protesta de la exclusión de la República Democrática Alemana, es decir, Alemania Oriental. A pesar de este boicot, la declaración fue adoptada por una amplia mayoría, lo que demuestra un fuerte consenso internacional sobre la necesidad urgente de proteger el medio ambiente. Siguiente, por favor. En cuanto a la importancia jurídica y política, debemos señalar que se trata de un documento no vinculante, es decir, no tiene fuerza legal obligatoria para los estados. Sin embargo, su valor radica en que es un instrumento normativo que expresa principios fundamentales que orientan la conducta internacional en materia ambiental. La declaración está compuesta por un preámbulo, 26 principios y un plan de acción con 109 recomendaciones. Su importancia es enorme porque reconoce el medio ambiente como un componente esencial del bienestar humano y del desarrollo económico y social. Esta visión integral anticipó incluso lo que más a tarde se formaría con el concepto de desarrollo sostenible que se dio en 1992 con la Conferencia de Río. A partir de esta declaración, el medio ambiente pasó a ser reconocido como un asunto legítimo de interés global, trascendiendo las fronteras de los estados y posicionándose como una causa común que requería cooperación multilateral. Siguiente, por favor. En cuanto a los principios fundamentales o principios clave, son los más importantes contenidos en esta declaración. Destaca el principio uno, que establece que todo ser humano tiene derecho a vivir en un medio ambiente cuya calidad le permita llevar una vida digna y con bienestar. Este fue un momento clave porque por primera vez se introdujo la noción de que el medio ambiente es un derecho humano. Y esto marcó un giro importante en la forma de abordar los problemas ecológicos, ya que no solo desde lo técnico científico, sino también desde lo jurídico y lo ético, se estaba recalcando los temas de medio ambiente. En cuanto al principio 2, se plantea la responsabilidad de las generaciones actuales de preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. Este principio consagra el concepto de responsabilidad intergeneracional
y el principio 21, que es uno de los más citados del derecho internacional ambiental, que establece que los estados tienen el derecho soberano de exportar sus propios recursos conformes a sus políticas, pero también la obligación de asegurarse de que estas actividades no causen daños al medio ambiente. Y así, hay muchas más. El principio 22, que versa sobre la reparación por daños ambientales. El principio 5, que nos habla sobre la lucha contra la pobreza, que es una condición esencial para lograr una gestión ambiental efectiva. Y también los principios 18 y 19, que abordan el papel de la ciencia, la tecnología y la educación como herramientas fundamentales para poder generar conciencia ecológica. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. En cuanto al caso Gapsícobo y Najimaros de 1997, este es un ejemplo concreto de la aplicación de los principios que se muestran en la declaración. Este caso fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 1997. El conflicto surgió a partir de un tratado firmado entre Hungría y Checoslovaquia en 1977 para construir un sistema de represas hidroeléctricas en el río Danubio. En 1989, Hungría suspendió el proyecto argumentando que generaba un grave riesgo ecológico. Tras la disolución de Checoslovaquia, Eslovaquia continuó el proyecto de manera unilateral. A raíz de ello, la Corte señaló que ambos países actuaron incorrectamente. Hungría por incumplir el tratado sin acuerdo mutuo y Eslovaquia por continuar con una solución provisional, entre comillas, que alteró el curso del río. La Corte citó expresamente el principio 21 de la Declaración de Estocolmo para recordar que los estados no deben causar daño ambiental a otros. También se hizo referencia al principio 2 al valorar la justificación de Hungría con base en la protección de las generaciones futuras y de forma implícita la Corte también aplicó el principio 27 sobre la cooperación internacional. El fallo es emblemático porque demostró cómo los principios de Estocolmo, aunque no sean obligatorios en sí, como lo mencioné anteriormente, pueden influir fuertemente en la interpretación jurídica internacional. Bien, muchas gracias por el pase. Mi nombre es Giancarlo Díaz y en este apartado de la exposición abordaremos el instrumento jurídico denominada la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982. Bien, esta carta, hay que destacar, en el contexto de aprobación, fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982 mediante Resolución 377. Ahora, este importante instrumento normativo en materia ambiental surgió en un contexto de creciente preocupación internacional por el deterioro ambiental y la necesidad de establecer principios éticos que orientaran la interacción entre la naturaleza y el ser humano. Es así que la Carta reconoce básicamente que la humanidad es parte integrante de la naturaleza y que la vida depende del funcionamiento ininterrumpido y conjunto de los sistemas naturales. Además, es importante destacar o se subraya en este instrumento jurídico que toda forma de vida es única y merece respeto, independientemente de su utilidad para el ser humano. Ahora, el proceso de elaboración de la Carta se inició con la Resolución 357 de 1980, en la que la Asamblea de la ONU expresó justamente la necesidad de adoptar medidas adecuadas para proteger la naturaleza y promover la cooperación internacional en este aspecto. Posteriormente ya, con la Resolución 366 de 1981, se reafirma o se reafirmó la importancia de desarrollar una cooperación internacional justamente destinada a salvaguardar el equilibrio y la calidad de los ecosistemas naturales. Finalmente, tras examinar el informe del secretario general y las observaciones de los Estados miembros, en 1982 es que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió aprobar la Carta Mundial de la Naturaleza. Siguiente, por favor. Bien, en este apartado veremos la importancia política y jurídica de la Carta de la Naturaleza. Respecto al primer punto, la importancia política, hay que destacar que esta carta reforzó la idea de que la conservación del medio ambiente es un asunto de cooperación internacional, al reconocer que la degradación ambiental afecta la estabilidad económica y social de los países.
Este documento básicamente impulsó la creación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo sostenible. En ese sentido, la Carta ha servido como referencia para la evolución del derecho ambiental, inspirando convenciones internacionales como por ejemplo la Declaración de Río de 1992 y el Acuerdo de París del 2015. De esta manera, se ha hecho principal énfasis en la cooperación internacional, como mencioné, en la responsabilidad compartida respecto de la gobernanza ambiental global, promoviéndose así la integración de los principios ecológicos en las diversas legislaciones nacionales. Asimismo, es importante o menester destacar que a través de la Carta se ha contribuido a la legitimación también de movimientos ecologistas y a la presión sobre los gobiernos para implementar regulaciones más estrictas en materia ambiental. Ahora, siguiente, por favor. Bien, en términos jurídicos, normativos y de protección de ecosistemas, la Carta Mundial de la Naturaleza ha establecido principios que han sido incorporados en diversas legislaciones nacionales y acuerdos internacionales. Su énfasis en la gestión sostenible de los recursos naturales ha servido justamente de base para la formulación de leyes que regulan la explotación de ecosistemas y la conservación de especies en peligro. En el Perú, concretamente, los principios de la Carta se han traducido en importantes avances normativos e institucionales. Así, por ejemplo, en el 2008 se creó el Ministerio del Ambiente y desde entonces se han diseñado diversas políticas públicas orientadas a conservar la biodiversidad y a promover el uso sostenible de los recursos naturales. Por otro lado, también tenemos lo que es la Ley General del Ambiente o Ley 28611, la cual ha consagrado el desarrollo sostenible, la prevención del daño ambiental y la participación ciudadana como pilares de la gestión ambiental en el Perú. Y asimismo, también tenemos lo que es la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la cual establece un sistema nacional para la protección de la diversidad biológica, como lo que sucede, por ejemplo, en la Reserva Nacional de Junín. Mientras que otros actos, como por ejemplo la adhesión del Perú a tratados internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Ramsar, refuerzan este compromiso global con el medio ambiente. No obstante, hay que destacar que aún persisten desafíos significativos como la contaminación y la pérdida de biodiversidad que exigen que el Perú pueda fortalecer estas políticas de conservación y mejorar la eficacia de la gestión ambiental. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasemos a la aplicación práctica de la Carta Internacional de la Naturaleza. Básicamente nos centramos en el caso habitantes de la Oroya versus el Perú. Este caso es importante porque captó la atención internacional debido a los altos niveles de contaminación ambiental y a sus graves efectos en la salud de la población de La Oroya. Estos hechos se contextualizaron en La Oroya, Perú, en donde desde 1922 operó el complejo metalúrgico La Oroya, primero bajo el control de empresas norteamericanas y luego estatales, hasta que fue adquirido por la empresa Duerum Perú en 1997. Ahora, lo principal aquí es que estos actos se circunscribieron a la fundición de metales que generaron una contaminación significativa, especialmente en el aire, agua y suelo, con presencia de sustancias altamente tóxicas como el plomo y el dióxido de azufre. Aunque se estableció en un inicio un programa de adecuación y manejo ambiental en 1996 para justamente mitigar estos efectos, las múltiples prórrogas solicitadas por la empresa Duerum y la falta, hay que destacar esto, de cumplimiento de proyectos clave, así como la falta de supervisión por parte del Estado, impidieron en ese momento avances sustanciales. Ahora, también en el informe se destaca que desde 1970 hasta el 2010, diversos estudios confirmaron los graves impactos ambientales y de salud en la población de La Oroya, que incluyeron niveles de plomo en la sangre muy por encima de los estándares de la OMS. Asimismo, varias personas se vieron afectadas porque padecieron enfermedades graves o fallecieron a su causa. Inclusive algunas denunciaron hostigamientos por defender el medio ambiente sin recibir protección estatal. Ahora, luego de analizar estos hechos es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia emitida el 27 de noviembre del 2023, determinó que el Estado incumplió sus obligaciones de regulación y fiscalización, afectando derechos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la protección especial de la niñez, el acceso a la información y la participación ciudadana. Ahora, como medidas de reparación, se ordenó que el Estado peruano debía brindar atención médica especializada gratuita, realizar un diagnóstico ambiental con un plan de remediación, indemnizar económicamente a las víctimas, implementar un sistema de monitoreo ambiental y ofrecer un plan de reeducación para quienes lo deseen. Ahora, lo importante aquí es que este fallo sentó un precedente histórico en la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y resaltó además la responsabilidad estatal en casos de contaminación industrial. Ahora, a relacionar el caso analizado con la Carta Mundial de la Naturaleza,
adoptada por la ONU en 1982, como mencioné, y considerando los principios fundamentales que este instrumento jurídico recoge o consagra en materia de conservación ambiental, se puede evidenciar que el caso de la Oroya constituye una vulneración directa sobre dichos preceptos o principios en los siguientes aspectos que voy a detallar a continuación. Respecto al principio 1, que abarca el respeto de la naturaleza y no amenazar su estabilidad, podemos decir entonces que en la Oroya las emisiones continuas de metales pesados y gases tóxicos no solo degradaron suelos y aguas, sino que alteraron los ciclos bioquímicos locales, reduciendo la resiliencia de los ecosistemas. Ahora, sobre el principio 2, referido a preservar la diversidad genética de la biosfera, la carta subraya que la variabilidad genética es la base de la adaptación y evolución de las especies. En el corredor ecológico del río Mantaro, donde se ubica la Oroya, los efluentes industriales provocaron, como menciona la resolución, la desaparición de las poblaciones de peces nativos y el declive de aves autóctonas de este lugar, así también como la alteración de la flora ribereña. Esta pérdida de diversidad es importante destacar. No solo representó un daño local, sino también una reducción irreversible del capital biológico global. Ahora, sobre el principio 3, que está referido a evitar actividades que causen daños irreversibles en el medio ambiente, hay que destacar que se considera como daño irreversible aquellos efectos sobre los procesos naturales o la salud de las especies que no pueden revertirse con las tecnologías o a través del tiempo. En la Oroya, la acumulación justamente de estos metales pesados en sedimentos y tejido biológico generó focos de contaminación crónica. Estudios en el suelo y agua, según muestra el informe, excedían múltiples veces lo estándar, lo cual justamente convirtió esta recuperación de las áreas en una tarea extremadamente costosa y de resultados inciertos, evidenciando justamente el incumplimiento de este principio. Y por último tenemos el principio número 4 referido a proteger a las personas y comunidades de los efectos nocivos de la degradación ambiental. La Carta reconoce que el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. En La Oroya, cientos de familias sufrieron enfermedades respiratorias, neurológicas y de desarrollo infantil asociadas justamente a la exposición al plomo y al dióxido de azufre. La ausencia de planes efectivos para la mitigación y atención médica especializada a estas víctimas refleja una grave omisión del Estado y de la empresa justamente en garantizar la salud de la población, lo que configura una evidente vulneración directa del deber de protección y prevención de daños al bienestar humano. En conclusión, el caso de La Oroya pone de manifiesto la urgencia de implementar y respetar los principios consagrados en la Carta Mundial de la Naturaleza, como base indispensable para garantizar un ambiente sano, equilibrado y justo para las generaciones presentes y futuras. Ahora le doy el pase a mi compañera Kiara. Bien, gracias por el pase. Continuaremos hablando sobre otro instrumento fundamental en el derecho ambiental internacional, que es la Declaración de Río, adoptada en 1992. Vamos a recorrer su contexto de aprobación, su proceso jurídica y política, los principios claves que contiene y finalizaremos con un caso práctico donde esta declaración fue invocada ante la Corte Internacional de Justicia. Bien, en el siguiente PPT veremos el contexto de aprobación. La Declaración de Río, como mencioné anteriormente, fue adoptada durante la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Esta conferencia reunió a más de 170 estados, organismos internacionales, ONGs y representantes de la sociedad civil. Su origen responde a una preocupación creciente a nivel global debido al deterioro ambiental acelerado y la necesidad de alcanzar un modelo de desarrollo sostenible que integrará tanto la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y la equidad social para las generaciones actuales y futuras. Esa declaración no surgió de la nada, fue resultado de un proceso iniciado décadas atrás. Uno de sus antecedentes más importantes, como bien mencionaron los expositores, fue la Conferencia de Estocolmo en 1972, que fue la primera reunión global sobre temas de medio ambiente organizada por la ONU. Otro evento importante fue el informe de Brundtland de 1987, que introdujo formalmente el concepto de desarrollo sostenible, definiendo como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Como vemos, el desarrollo de la Declaración de Río no es un documento aislado, sino un eslabón en la evolución del derecho ambiental internacional. Ahora bien, respecto al siguiente PPT, tenemos la importancia jurídica y política.
Desde el punto de vista jurídico, la Declaración de Río no es un tratado vinculante, es decir, no obliga legalmente a los estados a cumplirlo. Sin embargo, es un ejemplo clave de lo que se conoce como soft law o derecho blando, que aunque no impone obligaciones legales, sí orienta la conducta de los estados y sirve de base para el desarrollo de normas futuras. La Declaración de Río contiene 27 principios que han influido enormemente en la formación de políticas ambientales y en tratados internacionales posteriores, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, adoptadas también en 1992. Muchos de sus principios han sido retomados por otros instrumentos importantes, tales como el Acuerdo de París en 2015, y también ha inspirado la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, sus principios han empezado a ser utilizados por tribunales internacionales y cortes constitucionales como argumentos interpretativos en decisiones ambientales y de derechos humanos. Ahora bien, vamos a ver los principios claves que contiene esta declaración. Entre los 27 principios, algunos destacan por su impacto y relevancia. Tenemos el primer principio que declara al ser humano que debe ser el centro de las preocupaciones de desarrollo sostenible, lo cual implica que el bienestar de las personas debe estar en armonía con la naturaleza. El principio 7 habla de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, reconociendo que si bien todos los países deben proteger el medio ambiente, los países desarrollados tienen una mayor responsabilidad por su historia de contaminación y su capacidad técnica y financiera. El principio 10 promueve la participación pública, el acceso a información y a la justicia ambiental, lo cual es fundamental para una gobernanza ambiental democrática. El principio 15 introduce el llamado principio de precaución, que dice que cuando hay una amenaza de daño ambiental grave o irreversible, los estados deben actuar de manera preventivamente, incluso si no hay una certeza científica absoluta. Y finalmente tenemos el principio 17, que establece la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de llevar a cabo actividades que puedan dañar el medio ambiente, sobre todo cuando hay implicancias transfronterizas. Ahora bien, veremos el caso práctico, Ulmis. Este caso fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia en el 2010 y que enfrentó a Argentina y a Uruguay. En este caso, Argentina reclamaba que Uruguay había instalado plantas de celulosa en un río compartido, sin consultar previamente y que esto ponía en peligro el ecosistema del río. Durante el juicio, Argentina invocó el principio 15 de la Declaración de Río, es decir, el principio de precaución, solicitando que se tuviera el funcionamiento de las plantas hasta tener la certeza científica de que eso no cause daño al medio ambiente. La Corte reconoció que este principio de precaución es importante en el derecho ambiental actual, aunque aún no lo consideró obligatorio en todos los casos. También destacó el principio 17, afirmando que la evaluación del impacto ambiental es hoy en día una obligación general del derecho internacional, especialmente cuando hay riesgos transfronterizos. Aunque Argentina no ganó completamente este caso, se estableció un precedente muy importante que es la necesidad de prevenir el daño antes de que ocurra y la validez jurídica de los principios de la Declaración de Río como guía para resolver disputas ambientales. En síntesis, la Declaración de Río, a más de 30 años de su adopción, sigue siendo un instrumento clave del derecho ambiental internacional. Sus principios han sido fuente de inspiración normativa, política y judicial en la lucha contra el cambio climático, en la protección de los ecosistemas y en la defensa de los derechos ambientales. Bien, bien, lo que tenemos ante nosotros, como acabamos de ver, no son simples declaraciones del pasado, sino los cimientos que nos permitieron construir poco a poco la protección jurídica de nuestro planeta.
En ese sentido, como vimos, la Declaración de Estocolmo de 1972 marcó el nacimiento de la conciencia ambiental global. En plena Guerra Fría, cuando el mundo dividido apenas miraba los problemas ecológicos, este documento revolucionario estableció que el desarrollo económico no puede ir en contra de la naturaleza. Sus principios sobre soberanía de recursos y prevención de daños transfronterizos siguen siendo hoy la base del derecho internacional ambiental. 10 años después, la Carta Mundial de la Naturaleza dio un paso histórico. Reconoció que todos los seres vivos tienen valor por sí mismos, no solo por su utilidad para el ser humano. Este documento visionario introdujo conceptos como la conservación ecológica profunda y la responsabilidad intergeneracional que hoy inspiran áreas protegidas en todo el mundo, incluyendo las de nuestro país. Ahora, en 1992, la Declaración de Río completó esta evolución con el concepto de desarrollo sostenible, integrando por primera vez lo ambiental, lo social y lo económico. Sus principios operativos, participación ciudadana, evaluación de impacto ambiental, cooperación internacional, son hoy el ABC de la gobernanza ambiental global. Bien, pero estos instrumentos no son solo teoría. Cuando la Corte Internacional de Justicia resolvió el conflicto entre Hungría y Eslovaquia sobre el Danubio, aplicó los principios de Estocolmo. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú por el caso de la Oroya, usó la Carta Mundial como fundamento. Y cuando Argentina y Uruguay disputaron sobre las papeleras, fueron los principios de Río los que guiaron el fallo. En ese sentido, aunque la influencia de estos tres instrumentos es innegable en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación ambiental, juntos forman un marco complementario y progresivo que sigue guiando los esfuerzos por una justicia ambiental global y sostenible, especialmente relevante para países mega diversos y vulnerables como el Perú. Como lo mencionaba, en un país mega diverso como el Perú, esos instrumentos son especialmente vitales. Frente a la minería ilegal, la deforestación y la contaminación, sus principios nos dan herramientas concretas: el derecho a un ambiente sano, la prevención del daño y la participación ciudadana. El caso de Loroya, por ejemplo, demostró ese poder para proteger a los más vulnerables. Hoy, ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, esos documentos son más relevantes que nunca, porque nos enseñaron que los problemas ambientales no respetan fronteras. La prevención es siempre mejor que la remediación y el desarrollo debe ser sostenible o no será desarrollo. Bien, para cerrar, debemos señalar que Estocolmo, la Carta Mundial y Río no son reliquias del pasado, sino brújulas que nos guiarán para un futuro. Nos dieron los principios, las herramientas y el marco jurídico. Ahora es a nosotros que nos toca poder aplicarlos, porque como hemos podido observar, eh, protegemos nuestro planeta con las herramientas que ya tenemos, o las generaciones futuras nos pedirán cuentas por no haberlo hecho. Bien, muchas gracias.